Con usted, punto de vista. Muy buen día, nuestro auditorio en todo el país. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05 de este día. Estamos en viernes 7 de mayo de 2021. Como siempre, esperamos contar con su colaboración, con su audiencia y que nos siga a través de redes sociales. Ya estamos en Facebook Live, en YouTube y en Twitter para que usted pues envíe sus comentarios. ¿Qué piensa de lo que nuestros invitados nos van a ilustrar esta mañana? Hoy tenemos un tema sumamente importante como los que tratamos de lunes a viernes, pero que tiene que ver con la economía. La economía es importante para cualquier país. Incluso a raíz del coronavirus, del COVID-19, se ha generado una polémica a nivel mundial sobre qué es más importante, si la economía y la salud. Y fíjese usted que un 99.9% de economistas y de analistas y de expertos a nivel mundial han coincidido en algo, en que las dos tienen que ir de la mano. Porque dicen, sin salud no hay economía. Porque obviamente una población económicamente activa, enferma, no puede producir. Y es cierto, ¿verdad? Y por otra parte, pues la economía no puede elevar. Muchas gracias, licenciada, que le agradezco su mensaje. Sin ¿en qué estábamos? Que la economía, si no tiene una fuerza de trabajo sana, pues no puede rendir réditos, no puede haber buenos números económicos. La economía de un país se viene abajo si la población no tiene buena salud. Y es interesante, no sé qué piensa usted de esto, pero sí, yo pienso que tiene mucha lógica este razonamiento de analistas y economistas a nivel mundial. Y para platicar precisamente sobre este tema, porque le cuento, dos calificadores de riesgo han advertido sobre el impacto negativo para la economía de Guatemala por el lento proceso de vacunación del COVID-19 si esto no se soluciona racional y razonablemente. Y para el efecto, hemos invitado al licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista económico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciado Velázquez, como siempre, un gran gusto saludarlo. Muy buenos días, es usted bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Sanleo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia nacional e internacional y, por supuesto, con nuestros amigos migrantes, un interés del tema a nivel mundial y, por supuesto, nacional. No, y qué interesante lo que nos dice de entrada el licenciado Velázquez, porque precisamente los migrantes, las remesas que están enviando al país, son un punto toral dentro de lo que vamos a conversar a continuación. Pero en principio y como introducción me gustaría que usted nos hiciera un contexto sobre esta advertencia que hace una de las calificadoras y aviso que hace la otra en relación a los riesgos para la economía nacional de no agilizarse el proceso de vacunación del COVID-19. ¿Cómo ve usted esto, licenciado Velázquez? Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque es un tema muy importante, ratifico, para Guatemala y para el mundo. Y recordemos que, como usted muy bien lo dijo, el recurso humano es vital para el desarrollo económico. Sin recurso humano sano, calificado, competitivo, no podemos aspirar a generación de empleos, Producto Interno Bruto, oportunidades, y por lo tanto tenemos que cuidar del recurso más valioso en nuestras empresas y en nuestro país, que es el recurso humano. Efectivamente, como usted muy bien lo dijo, ya dos calificadores de riesgo vienen advirtiendo desde el año pasado sobre la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Salud y en este caso muy puntual con avanzar con la vacunación contra el coronavirus de forma efectiva para que eso traslade una mayor confianza, una mayor tranquilidad, una mejor percepción en la población, en los empresarios nacionales e internacionales para poder invertir en nuestro país, pero también en las personas que nos visitan y cómo nos ven desde afuera. Varios sectores que han sido muy golpeados, el turismo, por ejemplo, la industria del turismo, que
insisto, no estamos hablando de los grandes hoteles, que sí les afecta muchísimo, pero estamos hablando también del turismo que llega a las comunidades, a los municipios, y que ahí se ve reflejado en la merma de los ingresos de los taxistas, de los restaurantes, de los hoteles, de la gente que vende artesanías, etcétera. Entonces sí pega muy fuerte el hecho de no avanzar en la vacunación. Lo estoy comentando en este momento desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la vida, de la salud de la población, que es una obligación constitucional que se debe de cumplir. Ahí definitivamente estamos muy atrasados porque aparecemos dentro de los últimos puestos a nivel mundial y donde al ritmo que vamos, básicamente nos llevaríamos 19 años en vacunar a toda la población. Estados Unidos se ha propuesto que para el mes de julio toda la gente que se quiera vacunar allá, de una población de más de 356 millones, ya estén vacunados. Chile ya está sobrepasando el 60% de su población vacunada, para que tengamos una idea. Entonces, el factor de vacunación juega muy importante. En este momento ya es una crisis sobre la crisis que teníamos del coronavirus, sobre la crisis económica, sobre la crisis de seguridad alimentaria y nutricional. Es un tema de nación que tenemos que entrarle ya a tomar decisiones adicionales a las que se han tomado, porque no ha funcionado la estrategia y la política que ha planteado el gobierno. Entonces, para proponer, hay que estar claros que la medicina preventiva, es decir, antes de, siempre es más efectiva, más barata, más económica y soluciona un montón de problemas. Entonces no tenemos que ir a lo correctivo, sino vayamos a lo preventivo. ¿Qué medidas adicionales a las que ya se han tomado se deberían de accionar de forma inmediata? Uno, reforzar el tema de COVAX, es decir, con la Organización Mundial de la Salud, y exigirle a esta institución que cumpla con lo que le corresponde y los acuerdos que había hecho con el gobierno de Guatemala para que pueda venir la vacuna. Adicional, hace unos 5 meses, el embajador anterior de Guatemala en Brasil, a través de su gestión, el licenciado Pedro Robles, logró un acuerdo directo para que a través de la maquila que está haciendo una de las empresas maquiladoras y productoras de vacuna en Brasil, se pudiera tener un abastecimiento hacia Guatemala. Ese convenio está firmado, sin embargo no se ha aplicado. Adicionalmente, el gobierno debería permitir que las empresas especializadas, no hablo de los mercantilistas, sino de las empresas especializadas en el tema farmacéutico, puedan hacer importaciones de vacunas para que las personas que así lo deseen y tengan el poder adquisitivo puedan pagar sus vacunas, pues que así lo hagan. Y seguramente muchas empresas también en lo individual estarían dispuestas a comprar sus vacunas e inclusive suministrarlas a sus colaboradores. Veamos en Estados Unidos, por ejemplo, varias empresas, cadenas de farmacias están suministrando las vacunas de forma gratuita como parte de su responsabilidad social y empresarial. Así que, y por supuesto que el Colegio de Médicos y Cirujanos, que los hemos visto muy callados, ellos ya deberían de salir con propuestas concretas y decir que este año deberíamos de llevar a cabo el 100% de vacunación. Ahora, regresando a su punto de partida en este tema al día de hoy, definitivamente el hecho de no estar vacunando con un plan proactivo y que tengamos una visión clara y un horizonte que digamos a tal fecha vamos a estar 100% vacunados, definitivamente sí afecta el clima de negocios, afecta las inversiones y por supuesto la calificación riesgo país, que eso tiene una serie de impactos en el desarrollo económico. Pues interesante ese enfoque, licenciado Luis Velázquez. Le cuento que también está con nosotros ya vía telefónica el licenciado Paul Boteo. El licenciado Boteo es el director del área económica de la Fundación Libertad y Desarrollo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Boteo, muy buen día y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, doctor Anleo. Un gusto también saludar al licenciado Velázquez.
Para iniciar, quisiera conocer cuál es su punto de vista, licenciado Boteo. En primer lugar, sobre cómo califica o cómo visualiza usted la situación actual de la economía nacional. Y luego tal vez hacemos un match para que nos dé su punto de vista en relación a lo que indican dos conocidas, internacionalmente reputadas y calificadoras de riesgo, me refiero a Fitch y Standard & Poor's, que han coincidido en que los riesgos de crecimiento económico del país pues podrían venirse abajo si no avanza la vacunación contra el coronavirus. Lo escuchamos, licenciado Boteo. Bueno, efectivamente, yo diría que la crisis que se vivió en el 2020 en Guatemala, la crisis económica, pues fue de las más fuertes en los últimos 30 años. Se perdieron muchos empleos, se perdió más de 60,000 empleos formales, se cerraron 77,000 pequeños contribuyentes, o que representan en muchos casos pequeñas empresas. La crisis fue muy fuerte. Sin embargo, llama la atención que a partir del mes de septiembre, el índice mensual de actividad económica, que es el índice que mejor puede capturar la forma en que se está comportando la economía, comenzó a dar signos de recuperación con un crecimiento muy leve en septiembre del año pasado. Ese crecimiento muy leve que empezó en septiembre se consolida en los siguientes meses, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, de tal forma que para el cuarto trimestre del 2020 la economía de Guatemala ya registraba un crecimiento interanual de más o menos 3%. Y cerramos, digamos, con esa buena noticia para la economía. Luego, el primer trimestre del 2021, vemos que de nuevo esa tendencia positiva se consolida, y con el último IMAEC del mes de marzo, que fue publicado recientemente por el Banco de Guatemala, se puede proyectar que vamos a crecer más o menos un 3.9% en el primer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior. Eso significa que ya tenemos 2 trimestres de crecimiento económico. Eso técnicamente significa que estamos dejando atrás la crisis económica y que se está consolidando esa recuperación de Guatemala, una recuperación que ha sido muchísimo mejor de lo esperado, y que particularmente, doctora Leu, nos llama la atención que comparado con el resto de Centroamérica va bastante mejor. Hay que decirlo, en el resto de países de la región de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, no tenemos todavía crecimiento positivo, todavía están con números negativos, mientras que la economía de Guatemala ya se va recuperando. Claro, uno puede decir a qué se debe esto. Haciendo un análisis se puede concluir que se debe a 2 factores. Uno, las exportaciones no se vieron tan afectadas en Guatemala como sí se vieron en otros países, exportaciones de bienes y servicios. En Guatemala cayeron 3.5% aproximadamente, pero en otros países de la región cayeron muchísimo más. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica fue un decrecimiento de doble dígito, lo mismo en El Salvador, y en Nicaragua fue menos pronunciado, pero igualmente se vivió una caída mucho más grande. Y luego, el otro factor que también influyó es que Guatemala comienza a relajar sus medidas restrictivas a partir del cuarto trimestre del 2020, y eso permitió que la economía se fuese recuperando, se iniciara esa recuperación muchísimo antes que el resto de países. Si uno se compara, por ejemplo, las restricciones que actualmente tenemos con las que tiene, por ejemplo, Honduras, Panamá o Costa Rica, esos 3 países tienen restricciones más fuertes de las que nosotros estamos teniendo en Guatemala. Por supuesto, esos países, el costo que están pagando es en términos económicos. Uno puede hacer un balance, si se quiere, de cuál es más efectivo que el otro, pero lo cierto es que esos 2 factores, diría yo, son los que principalmente están explicando la recuperación de la economía guatemalteca. Esto no significa que ya todo regresó a la normalidad,
que todos recuperaron sus trabajos, que las empresas que cerraron están de vuelta, o que las personas que sus ingresos se vieron mermados ya los recuperaron. No quiero dar esa impresión porque no es esa la realidad. La realidad es que lo que estamos viendo es que se está comenzando a crecer, pero que eventualmente ese crecimiento se va a ir viendo o impactando lentamente posiblemente la generación o la recuperación del empleo, la recuperación de los salarios y de las empresas que se vieron afectadas. Eso lamentablemente lleva un proceso para poder llegar a como estábamos antes de la pandemia, pero la buena noticia es que vamos bien. Ahora, dicho todo eso, el gran problema acá es, como lo indicaban las dos calificadoras de riesgo, es que Guatemala en estos momentos, el gran riesgo es que no se vacune, que no se logre los mismos niveles de vacunación que el resto de los países. ¿Y por qué? Porque básicamente se veían afectados, como ya lo indicaba el licenciado Velázquez, el sector turismo, el sector hotelero, pero además nos deja muy mal en términos de imagen en cuanto a la eficiencia del gobierno. Estamos quedando como un Estado que es inútil para cuestiones tan básicas como la vacunación. Estamos comparados, el licenciado Velázquez ahí mencionaba datos respecto de América Latina, pero es que comparémonos incluso con nuestros propios vecinos. En el caso de El Salvador ya han vacunado a un 13.7% de la población, Costa Rica un 11.9%, Panamá 11.6% ya han recibido por lo menos una dosis. En el caso de Guatemala apenas llevamos 1%, es decir, estamos muy atrás, y eso lo que nos hace ver es un país en donde las instituciones son muy ineficientes y nos está afectando la imagen en términos de cómo vendemos al país para inversión extranjera. Nadie va a venir a invertir a un país que, digamos, tiene tales niveles de ineficiencia. Entonces, no solamente nos afecta en el corto plazo, pero también nos está afectando en las posibilidades de poder recibir inversión extranjera directa y de ser un país atractivo a las empresas. Interesante, licenciado Boteo. Le ruego permanecer en línea. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas. 22 minutos. 1,000,000 de quetzales. Pueden ser tuyos. Ahora tienes la oportunidad comprando tu billete de Lotería Santa Lucía. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana nuestro punto de vista está enfocado al informe de dos calificadores de riesgo, Fitch y Standard & Poor's, que advierten sobre el impacto negativo para la economía nacional por el lento proceso de vacunación de COVID-19. Nuestros invitados, el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y analista económico, y el licenciado Paul Boteo, director del área económica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Ahora, ¿algo que agregar en relación a lo manifestado por el licenciado Boteo o licenciado Velázquez? Muchas gracias. Un saludo al licenciado Paul Boteo. Definitivamente en el análisis económico coincidimos y sería muy lamentable perder esos esfuerzos que hemos hecho los guatemaltecos, porque le hemos echado ganas, le hemos puesto mucha voluntad al emprendimiento, a la empresarialidad, y hay que reconocer que también hubo medidas acertadas, por ejemplo, de la Junta Monetaria, del Sistema Financiero Nacional, y por supuesto hubo algunas medidas acertadas de parte del gobierno, de las municipalidades. Este ha sido un logro de todos y no debemos perder ese esfuerzo de esa recuperación económica que habíamos iniciado, que adicionalmente el sector empresarial de una forma proactiva inició un proyecto con la consultora internacional McKinsey, por ejemplo, el Plan Guatemala no se detiene, donde están todos los actores y sectores económicos de Guatemala para ir más allá de una reactivación económica, visualizar el país con una visión de futuro para finalmente generar los millones de empleos que necesitamos, trasladar la certeza jurídica, ver cómo se puede hacer el fortalecimiento institucional, cómo hacemos más competitivos a los municipios, cómo avanzar en infraestructura. Sin embargo,
el talón de Aquiles en este momento debe ser que avancemos proactivamente en el nivel de vacunación. Entonces, cuando hay una crisis hay que tomar decisiones adicionales a las que ya se tomaron, porque quiere decir que eso no funcionó. Es ahí donde hay que hacer los esfuerzos y trabajar en equipo. Ratifico, el sector empresarial lo ha indicado, que muchas de las empresas estarían dispuestos a hacer las importaciones de las vacunas para sus colaboradores. Otras empresas que se dedican a esos negocios en la industria farmacéutica, en hacer las importaciones y que se pueda poner a disposición las vacunas en las farmacias. Hay que retomar el tema de COVAX en la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, hay que aprovechar esos convenios como el que yo indicaba que firmó el anterior embajador de Guatemala en Brasil para que puedan venir las vacunas a la brevedad posible. Si El Salvador, con infraestructura, con menos recursos, con todo, mucho menos de lo que tenemos en Guatemala, va en los porcentajes que ya se dijo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? La respuesta es sí, podemos hacer eso y mucho más. Chile, que ha vacunado ya más del 60% de la población, ¿por qué lo ha podido hacer? Porque ha habido voluntad. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, vimos que hace una semana se inauguraron centros de vacunación en Retaluleu, por ejemplo, un esfuerzo que está haciendo unos centros comerciales, La Trinidad en Retaluleu, en Coatepeque, en Malacatán, dicen, vengan a inscribirse acá, ponemos un kiosco, aquí vamos a facilitar la infraestructura para vacunación, no necesitamos hacer centros de vacunación de $100 millones como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador, ¿verdad? Eso no es necesario porque lo pueden vacunar a uno debajo de un árbol. Entonces, ya que todos los guatemaltecos y todos los sectores queremos ayudar, ahí es donde el gobierno debe de abrir las puertas para que toda la población pueda hacer su mejor esfuerzo. Entonces yo estoy seguro que en 2 meses sobrepasaríamos nosotros si pudiéramos llegar a los niveles de los países en América Latina que más han vacunado. Las vacunas existen, las vacunas están. Vea usted en Estados Unidos, por ejemplo, Texas, Arizona y Alaska, ya lo anunciaron públicamente como una política de esos estados donde ellos abiertamente están promoviendo el turismo de salud y la gente se puede ir a vacunar allá de forma gratuita. Entonces, imagínense tener que gastar en un pasaje para allá y no podemos traer nosotros esas vacunas. Eso sí definitivamente dice mucho. Y aquí es donde hay que tomar esas decisiones que cambien el giro y no vayamos a perder todo lo que habíamos logrado como nación, como ya muy bien lo dijo el licenciado Botero. Lo interesante lo que nos dice el licenciado Velázquez, incluso muchas personas que tienen las posibilidades económicas, por supuesto, están viajando a Estados Unidos a vacunarse, como usted dice, de manera gratis y segura. Ahora, licenciado Botero, retomando lo que nos indicaba usted en su primera intervención, me llama la atención un aspecto, y es que usted menciona que los factores que han incidido precisamente para que lentamente, pero avanzando, se vaya recuperando la economía. Usted mencionaba las exportaciones y el relajamiento de medidas restrictivas, pero ¿qué papel juega como un factor de crecimiento el tema de las remesas, licenciado Botero? No, definitivamente las remesas juegan un rol muy importante. Ya estamos llegando a un nivel muy alto en el caso de las remesas, están representando, el año pasado representaron 14.9% del PIB, es decir, juegan un rol fundamental dentro de la economía. Ahora, lo que yo indicaba respecto a las exportaciones y la relajación de medidas es precisamente porque el fenómeno del crecimiento de las remesas en plena crisis que se vivió en Guatemala, que fue algo extraordinario porque cuando inicia la crisis las proyecciones que se hacían era que las remesas iban a caer por la caída de la economía de Estados Unidos y que eso iba a tener efectos en la economía local, pero también efectos, por ejemplo, en el tipo de cambio, donde podríamos haber visto una depreciación significativa del tipo de cambio. Eso se hacía, digamos, esos análisis se hacían al inicio de la pandemia, y luego, de forma inesperada totalmente, vemos que las remesas comienzan a crecer a un ritmo pues alto, si uno toma en cuenta el contexto de una crisis.
Lo interesante en este caso es de que tanto El Salvador como Honduras como México experimentaron el mismo fenómeno, es decir, esto no fue una cuestión única para Guatemala, y por eso es que yo indicaba que los factores de las exportaciones y de la relajación de medidas podrían explicar en buena medida la diferencia en el desempeño de las economías de la región, porque el tema de las remesas sí es un tema común al Triángulo Norte y también, por ejemplo, en este caso, a México. ¿Crecieron más las remesas de Guatemala que las remesas de Honduras y El Salvador? Sí, crecieron más. En el caso de Guatemala, en el 2020 crecieron poco más de 7% y en estos países el crecimiento estuvo entre un 4 y un 5%. Pero la diferencia no fue, en este caso, tan significativa como para explicar que ese es el factor fundamental de la recuperación de Guatemala comparada con estos países que menciono anteriormente. Ahora, lo que es innegable es que las remesas han jugado un papel importantísimo, sobre todo para el sostenimiento de muchas familias en Guatemala. Hay que recordar que casi un tercio de la población dependen de las remesas. Eso es impresionante, digamos, en términos de la vulnerabilidad que también vivimos en el país, porque muchas de estas personas, pues, al momento de cortarse las remesas, se quedarían básicamente sin ningún tipo de ingreso. Entonces, sí, la respuesta es, las remesas jugaron un papel importante, pero en la explicación de por qué nosotros vamos más adelante que los otros países, yo diría que las exportaciones y la relajación de medidas parecieran ser un punto de diferenciación respecto de los otros países. Ahora, yo quiero mencionar, si me permite, doctor Angleu, el tema de la vacuna que mencionaba el licenciado Velázquez. Aquí el problema que tenemos es que todos los países estamos compitiendo en este momento por obtener vacunas y tenemos un problema de oferta, es decir, estamos demandando, pues en este caso, 7,000 millones de vacunas, más o menos, 7,000 millones de vacunas para todo el mundo, pero el ritmo de producción va muy lento y de hecho el contrato que se tiene con Rusia, el problema es de que este país se ha comprometido con más de 100 países a proveerles la vacuna, pero no tiene la capacidad de producción suficiente. Y todos los países del mundo estamos compitiendo ahorita por obtenerla. Involucrar o permitir, digamos, que el sector privado comience a poder hacer gestiones para obtener la vacuna, sí podría ayudar, pero no estoy seguro que vaya a lograr los resultados que esperemos o que esperamos. ¿Por qué razón? Porque también el sector privado y estas empresas estarían compitiendo con el resto de gobiernos a nivel mundial para obtener esas vacunas. Entonces estamos en una situación complicada. El licenciado Velázquez mencionaba el caso de Chile, que ya lleva 60% de la población vacunada, pero hay que recordar que el punto diferenciador de Chile es que ellos desde el mes de mayo del año pasado ya estaban haciendo acuerdos con las empresas chinas, que básicamente ellos se decantaron por las vacunas de China, para que les proveyera, pero además ellos son parte de la experimentación con esa vacuna. Entonces el gobierno de China les dio prioridad porque formaron parte de los procesos en este caso de experimentación en la fase 3. Lo mismo hizo Israel con, digamos, Moderna, que creo que es la empresa con la que ellos trabajaron, y entonces ellos también fueron parte del proceso de experimentación. Esos países que están liderando fue porque se adelantaron. Aquí el problema es que cuando nosotros nos decidimos finalmente a hacer las gestiones, llegamos tarde, llegamos con el resto de países. Entonces yo veo que el panorama que tenemos no es, fácil, y sí podríamos vernos complicados en los próximos meses. ¿Qué opciones tenemos? Yo creo que habría que ver en este caso si se pueden hacer negociaciones con el gobierno de China o con las empresas que la están vendiendo ubicadas en ese país, para ver si por esa vía logramos avanzar un poco más. La buena noticia es que Estados Unidos ya está logrando los niveles de vacunación y ese excedente dijeron que iban a repartirlo en el mundo, pero son 60 millones nada más y obviamente no sería todo para Guatemala, sino que lo repartirían tal vez equitativamente,
Y por último, lamentablemente India, que se tenía tanta esperanza de que ellos pudiesen ser básicamente la farmacia del mundo en este momento, pues vemos la situación complicada del virus como lo están viviendo. Entonces, yo diría que estamos en unos meses complicados. No, interesante el planteamiento que hacen y me agrada que lo hagan de esa manera para que muchas personas entendamos qué relación tiene una cosa con otra. Incluso el licenciado Velázquez, por ejemplo, leía un estudio el día de ayer sobre el impacto económico que podría provocar para la economía global lo que está ocurriendo en India, uno de los países pues más incidentes en la economía del mundo. India es una potencia mundial en el tema farmacéutico en los últimos 15 años y definitivamente ellos han vacunado bastante y van a un buen ritmo. Sin embargo, el nivel de contagio se ha incrementado allá y también el nivel de la letalidad. Recordemos que la vacuna no elimina el virus, porque se han contagiado personas que inclusive ya habían sido vacunados e inclusive han fallecido personas que ya habían sido vacunadas. Yo conozco bastante bien la industria farmacéutica de India y de muchos países del mundo y estoy seguro que India va a responder muy bien porque hay que separar los temas. Una cosa es la vacunación y otro es el tema del contagio y la letalidad que están teniendo. Ahora, siempre se pueden hacer mejor las cosas y el tiempo que no aprovechamos, como ya se dijo que sí lo aprovechó Chile desde el año pasado y que también fueron parte del proceso de las distintas fases de investigación en el asunto de la vacuna, siempre hay alternativas. Por ejemplo, del IX no hemos escuchado mayor situación en el sentido de qué está haciendo el IX adicional para responder ante sus patronos, los que estamos pagando las cuotas patronales, y también contra todos las personas que están dando su cuota mensual. Y adicionalmente, yo sí creo que hay opciones a nivel internacional, porque ya hay alrededor de 7 vacunas que aparentemente han pasado el tema ya de calificación de distintos países, y entonces hay que aprovechar. Sin embargo, el hecho de no permitir que las empresas pudieran hacer sus gestiones para poder traer las vacunas, eso sí faculta. Ahí el Estado tiene que abrirse a que las empresas, las instituciones, las fundaciones puedan hacer uso de las acciones que consideren conveniente y avanzar en la vacunación. Si esto no se hace, definitivamente todos los esfuerzos y los resultados que tuvimos el año pasado como país y estamos teniendo este año, definitivamente nos va a afectar mucho. Uno ve en el tema remesas que usted platicaba un poco, veamos todo lo que se dio el año pasado de más de 11.340 millones de dólares y este año que vamos a sobrepasar los 12.500 millones en los próximos 10 años. Inclusive Guatemala puede ser que sobrepasemos a México en el tema de las remesas. Llevamos prácticamente un despunte impresionante, pero el tema de vacunación aquí es un talón de Aquiles y es ahí donde se tiene que hacer un esfuerzo adicional al que ha hecho el gobierno y también ver a través de los distintos sectores cómo se puede colaborar y hay que ver las opciones con China. Ya el gobierno tiene un convenio con Rusia, tiene un convenio con COVAX, hay que aprovechar ese convenio. Ratifico mucho el convenio que se firmó con Brasil, en una de las empresas que ya producían la vacuna y Brasil lo está aprovechando muchísimo. Y ahora que Estados Unidos ya dentro de 3 meses prácticamente estaría vacunando al 100% de su población, definitivamente creo que van a empezar a haber opciones como de Pfizer y de Moderna, donde ellos van a tener que ver dónde colocar estas vacunas, porque obviamente le dieron prioridad a su población. Así que yo siempre creo que hay oportunidades de avanzar y si el gobierno toma esas medidas que hemos indicado, definitivamente ahí tenemos que avanzar y recuperar el tiempo perdido para que esa calificación riesgo país no nos afecte, pero también
que el gobierno tome las acciones que se deba tomar en ley. Vacunación es clave, es un factor crítico de éxito, sí, definitivamente, y no solo desde el punto de vista de salud, pero por supuesto también desde el punto de vista de la confianza, de atraer más inversiones y de la calificación riesgo país. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Los fines de semana, usted no puede quedarse desactualizado. Acompáñenos y echemos un vistazo a los acontecimientos que son noticia en Guatemala y el mundo. Deportes, nacionales, cultura, mundo, tecnología, salud, reportes en directo y más. Todos los sábados escuche Punto Informativo a las 7 de la mañana y 12 del mediodía. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre el anuncio de dos calificadoras de riesgo internacional, Standard & Poor's y Fitch, que advierten sobre el impacto negativo que puede tener para la economía guatemalteca el lento proceso de vacunación del COVID-19. Nos acompaña el licenciado Paul Boteo, director del área económica de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y analista económico. Ahora, licenciado Boteo, hay un tema que es interesante. Realmente el que la economía guatemalteca se esté recuperando y mantenga cierta estabilidad es producto realmente de las decisiones gubernamentales del gabinete económico, ¿o es el reflejo de la recuperación que está teniendo la economía de Estados Unidos de América? Ese es un excelente punto, doctor. Creo que en este caso lo que está sucediendo es una combinación. A ver, lo que tenemos es que la demanda, digamos, en este caso de Estados Unidos por nuestros productos, que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pues se ha mantenido relativamente estable y ha sostenido de alguna forma las exportaciones del país, como lo indicaba anteriormente. La canasta de bienes que nosotros exportamos pareciera que nos protegió de una caída muchísimo mayor. En este caso, por ejemplo, de productos agrícolas, hay que recordar que los productos agrícolas o el sector agrícola fue de los sectores prácticamente que no sufrió ningún daño durante esta pandemia. Es el de los pocos sectores que reportaron un crecimiento económico en el 2020, y eso tiene que ver con el tema de que obviamente la gente pues necesita seguir consumiendo alimentos, pero también con el hecho de que en los países desarrollados siguieron comprando nuestros productos. También hay que recordar que en la industria se produce mucho, en el caso de Guatemala, productos químicos que sirvieron también durante la pandemia y que se exportaron, y que de alguna forma eso nos permitió que las exportaciones se sostuvieran. El tema de las remesas, que por supuesto ayudó, pero hay un punto que yo creo que sí hay que reconocer, que en este caso es la decisión del gobierno de Guatemala de haber liberado paulatinamente la economía desde el mes de septiembre del año pasado. Algo que no sucedió, por ejemplo, con Panamá. Hay que recordar que Panamá todavía, al mes de diciembre, al mes de enero de este año, todavía seguía con restricciones muy fuertes a su población, y eso provocó que Panamá fuera de los países pues más afectados económicamente. Si algo tenemos que reconocer en las decisiones que ha tomado el gobierno, es que de alguna forma apostó por una estrategia de semáforos que ha funcionado relativamente bien, en términos de que se toman las medidas dependiendo de la intensidad o de la magnitud que tenga la pandemia en los sectores geográficos específicos, de tal forma que no se cierra el país completo, sino que se limitan a foros dependiendo de el color del semáforo que se tengan en ese momento. Y eso pareciera que ha sido una estrategia, digamos, en este caso, más efectiva que lo que ha seguido, por ejemplo, el gobierno de Panamá, en donde, repito, han sido restricciones muy fuertes las que han tenido,
pero también el gobierno de El Salvador en su momento aplicó medidas mucho más fuertes, o la misma Honduras. Entonces, creo que esa estrategia sirvió bastante. Ahora, es importante también mencionar que en este caso yo diría que el mérito es porque se dejó hacer, más que porque se impulsaron, en este caso, políticas contracíclicas efectivas. Hay que recordar que el año pasado mucho del gasto público y de los programas dedicados a aliviar la crisis económica tuvieron bastante rezago en que llegara a la población necesitada. Las transferencias que se hicieron llegaron bastante tarde, y incluso a muchos no les llegaron, porque la estrategia para hacérselas llegar de alguna forma no era tan efectiva. Pero hay que reconocer que, repito, la estrategia de no haber impuesto o no haber seguido con restricciones tan fuertes permitió que la economía floreciera, porque la economía en muchos casos lo que necesita es que no se le intervenga o no se le limite para que pueda de alguna forma florecer, o en este caso renacer, como sucedió en el caso de Guatemala en el último trimestre del año pasado. Pero también hay que reconocer que un punto diferenciador es el déficit fiscal. Guatemala tuvo de los déficits fiscales menos abultados del 2020 con la pandemia. Hay que recordar que en el caso de Panamá se tuvo un déficit fiscal de 9.2%, El Salvador un déficit fiscal de 9%, Costa Rica 8.1%, Honduras 6.9%, mientras que el déficit en el caso de Guatemala fue de 4.9%. Ese déficit para Guatemala es el más alto desde los años 80, es decir, para nuestros propios parámetros es gigantesco, pero para la comparación con el resto de países de la región fue relativamente conservador. Y yo creo que eso es bueno porque no nos coloca en la posición que está, por ejemplo, Costa Rica, en la cual están enfrentando una crisis de deuda pública. Ellos tuvieron que pedir ayuda del FMI para que les ayudara para hacer frente a su deuda pública, porque la llevaron a niveles insostenibles. El otro país que está en riesgo de llegar a esos escenarios es El Salvador. Su deuda pública está llegando ya casi a un 100% del PIB, y podría enfrentar un escenario similar al de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, incluso se vivieron protestas porque parte del acuerdo con el FMI es de que se incrementen los impuestos, y eso, por supuesto, provoca el rechazo de la población en un contexto de economía tan precaria que se ha vivido, algo como lo que está enfrentando también Colombia, en donde por las mismas razones, por razones fiscales, están enfrentando una crisis de deuda pública y además la posibilidad de un incremento de impuestos, lo que básicamente levantó la furia de la población, y vemos la desestabilidad política que se está viviendo ahí. En el caso de Guatemala se cuidaron de alguna forma las finanzas públicas. Esperamos que este año se pueda consolidar la reducción del déficit fiscal, y que podamos estar y cerrar alrededor del 3%, y eso nos va alejando de esas situaciones difíciles que están viviendo Costa Rica, Colombia y posiblemente El Salvador en el futuro. Entonces, ¿que hay aspectos positivos? Sí, pero también, por supuesto, hay errores y hay temas que han levantado, en el caso de Guatemala, pues el enojo de los ciudadanos. No, y qué interesante escuchar lo que ustedes nos dicen, porque en alguna medida tenemos las respuestas a muchas interrogantes que la población se pregunta. Por ejemplo, licenciado Velázquez, me gustaría conocer si coincide usted con el punto de vista del licenciado Boteo, en el sentido de que ha habido, pues, mal o bien, un manejo racional o razonable de lo que son los indicadores macroeconómicos, porque cuando vemos el informe tanto de Fitch como de Standard & Poor's, vemos que realmente la economía guatemalteca, a pesar de este impacto que provoca el COVID, se ha mantenido. Incluso ayer Alejandro Yamatei arremetía contra quienes critican los buenos números y resultados de la economía durante su gestión de gobierno, señalando que se descalifica este resultado de manera tonta y poco inteligente. Eso lo dijo él con los arrebatos que tiene en sus intervenciones. Pero en alguna medida, pues,
sí se ha mantenido estable la economía nacional, licenciado Velázquez. Sí, definitivamente hay medidas que son razonables y que definitivamente han tenido un impacto positivo. Lo que sucedió hace 3 semanas, cuando se tomaron algunas medidas, definitivamente no fueron las mejores, pero el semáforo, aunque no sea la octava maravilla del mundo, definitivamente sí ha dado resultados. La política monetaria ha sido acertada, la política macroeconómica también, y por supuesto que el esfuerzo de los empresarios guatemaltecos y los esfuerzos que hace toda la población. Ahora, lo que sí es cierto es que los confinamientos no han dado resultados en los otros países. Aquí, gracias a Dios, ya los cierres de país no se dan y no deberían de darse porque definitivamente no dan los resultados que se esperan. Entonces hay que permitir, recordemos que los ciudadanos lo que necesitamos es que los gobiernos faciliten, que viabilicen, no que compliquen, no que pongan medidas restrictivas, ¿verdad? Para que los ciudadanos en todo nuestro conjunto podamos hacer cada quien lo que nos corresponde. Ahora, regresando al tema de vacunación, información verificada, porque uno tiene que proponer soluciones también. Así es. De lo que yo mencionaba de Brasil, confirmado, se firmó un convenio entre el Estado de Guatemala y el Estado de Brasil a través de la Fundación Fiocruz de allá y el Instituto Butantan, que es un instituto de investigación público y de producción de vacunas de Brasil, que ellos a su vez tienen la licencia de AstraZeneca. Entonces, ahí básicamente la opción que estaba para Guatemala es poderle dar acceso preferencial, óigase, acceso preferencial y prioritario en tiempo para que viniera la vacuna a Guatemala. Y vean ustedes, Brasil ya está llegando alrededor de unos 30 millones de vacunados. Me parece que ya está sobrepasando esa cifra. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud de Guatemala y el IVS no le dieron seguimiento a ese documento? Yo con mucho gusto voy a conseguir el documento, doctor Anleo y licenciado Boteo, se los voy a mandar para que ustedes puedan ver de que hay alternativas que no se están utilizando. Y ahora, licenciado Velázquez, perdón que le interrumpa, yo en lo personal le agradezco esto, ya lo tenemos acá en agenda precisamente para hacer esta pregunta al canciller Brolo, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Porque lo que nos surge ahorita son soluciones de ese tipo. Es correcto, yo le voy a conseguir el documento, doctor Anleo, y se lo voy a mandar al licenciado Paul Boteo también. Entonces, yo le aseguro que si hiciéramos ese esfuerzo entre el gobierno, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la industria farmacéutica nacional, las empresas, las asociaciones, COVAX, etcétera, de esta crisis ya la semana entrante deberíamos de tener soluciones adicionales. Ahora, regresando al tema económico, sí, definitivamente Guatemala lleva una vía muy buena. De hecho, muchos países se preguntan y recibimos llamadas, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes en Guatemala? ¿Por qué el año pasado solo tuvieron 1.52% de negativo y nosotros tuvimos 11%, como me dicen en México, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes para este año ya inclusive la proyección del Fondo Monetario Internacional llega al 4.5 positivo y nosotros creemos que vamos a crecer un 3 meses en algunos? Entonces, yo creo que esa dinámica, ese espíritu, esa guerra interna y ese coraje de salir adelante, hay que capitalizarlo. Yo creo que viniendo una estrategia adicional a la que se ha implementado en el tema de vacunación, fechas concretas donde más actores participen en viabilizar esta vacunación, definitivamente ayudará a mejorar el riesgo país, a tranquilidad de la población, a la tranquilidad de las inversiones, pero tenemos que estar claros, ¿verdad? Que la vacuna seguramente va a ser necesaria ponerse después de que ya se ponen las primeras 2 dosis, renovarla cada 6 meses. O sea, eso de las vacunas también se ha vuelto un negocio que habría que analizarlo, eso es otro tema, pero el tema de las vacunas va a seguir y máxime ahora cuando siguen nuevas cepas. Creo que hay que retomar
el convenio con India también. Yo ratifico, el tema de India hay que verlo en dos dimensiones. Uno, lo que es el contagio y las muertes lamentables que están pasando, pero ellos siguen avanzando en su esquema de vacunación. India es una potencia a nivel mundial en la industria farmacéutica en el tema de vacunas. Bueno, Israel, que es un aliado guatemalteco en muchas áreas, pues también deberíamos de pedirle, que no le estamos pidiendo donaciones, no lo estamos haciendo por caridad, podemos pagar esas vacunas y que se traigan a Guatemala y avanzar en lo que corresponda para recuperar ese tiempo perdido, que seguramente nos daría un buen mensaje y nos pondríamos a la altura de los mejores países a nivel de América Latina en estar preparados en esas acciones preventivas. Ya estamos en la parte final del programa, licenciado Boteo. ¿Cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones sobre lo que hemos conversado? Bueno, yo creo que en primer lugar decir que si bien la economía pues ya tiene 2 trimestres de estar creciendo, pues obviamente no estamos creciendo extraordinariamente, pero sí ya con signos de recuperación. Todavía falta para que podamos llegar a los niveles pre-pandemia, que esos niveles, hay que decirlos, tampoco eran muy halagadores en términos de la pobreza que existe en el país, de los rezagos sociales, de la falta de empleo que históricamente hemos tenido en el país. Entonces creo que de alguna forma tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para lograr que nuestra economía, si bien en este momento está teniendo esa recuperación, la idea es cómo logramos tasas de crecimiento muchísimo más altas que permitan solucionar los problemas históricos de este país, que repito, es la falta de empleo, la pobreza que afecta a casi la mitad de la población, y hay que decirlo, la CEPAL estimaba que por esta pandemia la pobreza en el caso de Guatemala se iba a incrementar 3 puntos porcentuales. Eso es significativo porque estaríamos hablando de más personas que estarían en este caso cayendo en pobreza y que de alguna forma habían logrado salir de la misma. Entonces esos son los efectos que podamos tener en el largo plazo, y aquí hay que decirlo también, para que la economía pueda recuperar sus niveles y que se pueda realmente obtener mayores niveles de crecimiento económico, se tiene que hacer un esfuerzo muy importante por reformar el Estado. Las vacunas hoy en día no las tenemos porque tenemos un Estado ineficiente. Esto no es un tema del gobierno actual, es un Estado que se va venido degradando conforme pasan los años, porque no tenemos una ley de servicio civil actualizada y a la altura de lo que exige pues el siglo XXI, no tenemos una ley de contrataciones que nos permita flexibilidad, pero que también permita de alguna forma la transparencia tan necesaria, y el servicio civil y las contrataciones son 2 aspectos importantes para lograr la agilidad del Estado, y también hay que aprovechar para poder impulsar una agenda de crecimiento económico de largo plazo para el país, que es uno de los temas pendientes y que sería un legado importante que podría dejar este gobierno para el país. Y por último, el tema de las vacunas, ya lo decía el licenciado Velázquez, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para solucionar, hay que reconocer los errores que se cometieron. En ese caso creo que el mensaje que puede dar el gobierno es más que reclamar a la población, un mensaje conciliatorio, y que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder obtener la vacuna cuanto antes, y eso permitiría de alguna forma consolidar el crecimiento económico que estamos teniendo por el momento, pero repito, no solamente ver el corto plazo, el tema es cómo logramos niveles de crecimiento económico muchísimo más altos que permitan solucionar los problemas históricos de este país. En sus conclusiones y recomendaciones, por favor, licenciado Velázquez. Sí, de nuevo muchas gracias por la oportunidad, doctor Carlos Andreu, y aprovecho para agradecerle a todos los internautas, también a su audiencia nacional e internacional, y a los migrantes que están haciendo labores pezoneras. Algunas conclusiones que definitivamente nos deben ayudar a mejorar la situación. Coincido, definitivamente tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Guatemala no se detiene, el estudio que se ha hecho con McKinsey, lo conocemos al detalle, es muy importante porque da un enfoque integral, y lo que tenemos que hacer es viabilizar su implementación
tiene que ser un esfuerzo de nación y se está impulsando y tenemos la fe de que eso así sea y que sea una brújula para los próximos 100 años, aprovechando que estamos cumpliendo el bicentenario ahora. Segundo, qué bueno que el Congreso se está poniendo las pilas, ha aprobado ya algunas leyes que ayuden a transmitir la certeza jurídica, la reactivación económica, pero todavía falta tareas pendientes como la reglamentación del convenio 175, la reglamentación del convenio 169, etcétera. Entonces también ahí el Congreso tiene que avanzar. Ratificar la importancia de definir acciones adicionales a las que ya se tomaron y aprovechar convenios que ya están firmados, como los que ya mencioné con Brasil, para que se pueda acelerar el proceso de adquisición de vacunas y que se abra a instituciones serias, que se abra también a empresas que puedan hacer la importación de sus propias vacunas y definitivamente esto aceleraría la situación. Adicionalmente, felicitar a la población en general porque le hemos echado ganas, no nos hemos dejado vencer. Las crisis son las mejores oportunidades. Vencimos el conflicto armado, nos hemos sobrepuesto a esa situación y ahora esta crisis del coronavirus que ha traído mucho sufrimiento, mucho dolor, muestras muy lamentables, nos debe retar, nos debe desafiar a hacer las cosas mejor y estoy seguro que los guatemaltecos tenemos esa capacidad y mucho más. También tenemos que ver qué es lo que está pasando en este momento en El Salvador, lo que está pasando en Colombia, la amenaza que hay en la próxima segunda vuelta electoral en Perú, etcétera. Es que Guatemala no está aislada, entonces yo creo que hay que tener ahora una visión más integral y definitivamente también tenemos que aprovechar el crecimiento de aproximadamente de un 6% que va a tener Estados Unidos, que eso representa una oportunidad para más mercados. Aprovechemos el nearshoring, eso significa que vengan inversiones de Estados Unidos que están repatriando de Asia y en lugar que se vayan para otros países, pues que las traigamos acá a Guatemala para crear millones de empleos y de oportunidades. En fin, dentro de toda esta crisis y nebulosa, siguen habiendo muchas oportunidades y tenemos la fe que todos los guatemaltecos tendremos la capacidad de hacer un superesfuerzo, pero es ahí donde necesitamos resolver el tema de la vacunación para generar un mejor clima de país y que las calificadoras de riesgo no nos afecten. Hay muchos temas que hablar, pero definitivamente de que hay oportunidades, sí las hay. Así que echémosle ganas y definitivamente este año deberíamos de estar cerrando el crecimiento económico del PIB en un 4%, lo cual nos pondrá definitivamente dentro de los líderes a nivel de Centroamérica y dentro de los punteros a nivel de América Latina. Pues muchísimas gracias, agradezco en todo lo que vale la participación de nuestros invitados, el licenciado Paul Boteo, director del área económica de la Fundación Libertad y Desarrollo, y del licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y analista económico. Y les agradezco por lo puntual, por lo propositivo de su enfoque en relación al tema económico conversado. Y por supuesto, las gracias a usted que nos acompañó. Estuvo muy interesante el debate por redes sociales, le cuento. Así que gracias a los internautas que siempre están con nosotros colaborando y presentándonos esos insumos que son valiosos para el desarrollo de este programa. La invitación cordial para el próximo lunes, cuando sean las 8 horas, Dios mediante, enfoquemos de nuevo otro tema de la actualidad. Muchas gracias a usted también que nos sigue por las diferentes frecuencias de Radio Punto distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de nuestra bella Guatemala. Y por favor, cuídese. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. 9 horas. 4 minutos. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía, porque tú puedes ser el próximo ganador. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.